Volví antes de lo previsto para sorprender a mi esposo. Cuando entré a la oficina, mi nuera estaba sentada en su regazo mientras se besaban. Ella me vio y dijo: «Eres una vieja, él merece a alguien más joven». Sonreí y respondí: «Disfrútalo, querida». Pero cuando mi abogado le entregó los papeles del divorcio: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Me llamo Magdalena y tengo 63 años. Durante 40 años construí una vida que creía sólida, un matrimonio que pensé inquebrantable. Hasta ese martes por la tarde, cuando decidí sorprender a Roberto llegando temprano a la oficina. La empresa familiar ocupaba un edificio de 3 pisos en el centro de la ciudad. Roberto y yo la habíamos levantado desde cero cuando éramos jóvenes, trabajando día y noche para convertir un pequeño negocio de importaciones en lo que hoy era una compañía próspera. Cada ladrillo de ese lugar tenía mi sudor y mis lágrimas. Esa tarde había cancelado mi cita con el médico. Nada importante, solo un chequeo de rutina, pero pensé que sería agradable pasar tiempo con mi esposo. Habíamos estado distantes últimamente. Roberto trabajaba hasta muy tarde, llegaba a casa cansado y apenas hablábamos durante la cena. Yo lo atribuía al estrés del trabajo y a su edad. A los 66 años, pensé que merecía que lo mimara un poco más. Subí al tercer piso donde estaba su oficina privada. La secretaria ya se había ido, así que el pasillo estaba en silencio. Me acerqué a la puerta de su despacho con una sonrisa, imaginando su cara de sorpresa cuando me viera llegar con su café favorito. Pero fui yo quien se sorprendió. A través del vidrio esmerilado, pude ver 2 siluetas muy juntas. Al principio pensé que Roberto estaba consolando a alguien, tal vez un empleado con problemas. Abrí la puerta suavemente, sin hacer ruido. Lo que vi me quitó el aliento. Roberto estaba sentado en su silla de cuero negro, la misma que habíamos comprado juntos hace 5 años para celebrar otro año exitoso. Sobre él, con las piernas a ambos lados de su cuerpo, estaba Paola, mi nuera, la esposa de mi hijo Daniel. Se estaban besando con una pasión que no había visto entre Roberto y yo en años. Las manos de él recorrían la espalda de ella, acariciando su cabello rubio, mientras ella susurraba algo en su oído que lo hacía sonreír. Me quedé paralizada en el umbral. Mi mente se negaba a procesar lo que veían mis ojos. Esta era Paola, la mujer que había entrado a nuestra familia hace 3 años cuando se casó con Daniel. La misma que se sentaba en nuestra mesa cada domingo, que me llamaba suegra querida y que había llorado en mis brazos cuando tuvo problemas para quedar embarazada. El vaso de café se resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo. El ruido los separó inmediatamente. Roberto me miró con los ojos muy abiertos, su rostro pasando del placer al shock en cuestión de segundos. Paola se bajó de su regazo lentamente, arreglándose la blusa arrugada con una calma que me resultó más perturbadora que si hubiera gritado o llorado. «Magdalena», balbuceó Roberto poniéndose de pie. Su camisa estaba desabotonada y tenía marcas de labial en el cuello, pero fue Paola quien habló primero. Se acercó a mí con pasos seguros, sus tacones resonando en el silencio de la oficina. Había algo en sus ojos, una frialdad que nunca había visto antes. «Bueno», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que ya era hora de que lo supieras». Las palabras me llegaron como bofetadas. No había vergüenza en su voz, no había disculpas, solo una extraña satisfacción. «Paola, por favor». Roberto intentó intervenir, pero ella lo silenció con un gesto de la mano. «No, Roberto, déjame hablar». Se volvió hacia mí, cruzándose de brazos. «Mira, Magdalena, no quería que te enteraras así, pero ya que estamos aquí». Mi garganta estaba tan seca que apenas podía tragar. «¿Qué está pasando aquí?» Paola se rió, un sonido agudo que me erizó la piel. «¿En serio? ¿No es obvio?» Hizo un gesto hacia Roberto y luego hacia ella misma. «Roberto y yo estamos juntos. Ha sido así durante meses. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Tú estás casada con mi hijo». «Sí, bueno, eso es complicado». Paola se encogió de hombros como si estuviéramos hablando del clima.
Daniel es un buen chico, pero es inmaduro. Roberto, en cambio, es un hombre de verdad. Sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. La miré fijamente, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que conocía. ¿Cómo puedes hacerle esto a Daniel? Sus ojos brillaron con algo que me tomó un momento reconocer. Desdén puro. Oh, por favor, Magdalena, no te hagas la santa. Mírate. Su mirada me recorrió de arriba a abajo con desprecio evidente. Tienes 63 años. Tu piel está arrugada. Tu cuerpo ya no es lo que era. Roberto merece estar con alguien joven, alguien que pueda darle lo que necesita. Cada palabra era como un cuchillo directo al corazón. Me había mirado en el espejo esa misma mañana, notando las nuevas líneas alrededor de mis ojos, la forma en que mis manos mostraban mi edad. Pero nunca pensé que eso significara que no merecía amor o respeto. Roberto, susurré, volviéndome hacia mi esposo. Dime que esto no es real. Él no pudo sostener mi mirada. Se pasó una mano por el cabello gris, un gesto que había visto miles de veces cuando estaba nervioso. Magdalena, las cosas entre nosotros han sido difíciles últimamente. ¿Difíciles? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿40 años de matrimonio son difíciles? Paola se acercó más, su perfume caro llenando el espacio entre nosotras. Escucha, no quiero ser cruel, pero es hora de que aceptes la realidad. Roberto necesita una mujer, no no una anciana que se la pasa quejándose de sus achaques. La palabra anciana me golpeó como un puño en el estómago. ¿Era eso lo que era para ellos? ¿Una anciana estorbosa? Roberto finalmente encontró su voz. Paola, ya basta. No tienes que ser tan... ¿Honesta? Ella lo interrumpió. Alguien tiene que serlo. Se volvió hacia mí otra vez. Mira, Magdalena, puedes hacer esto fácil o difícil. Roberto ya tomó su decisión. Yo soy su futuro. Me quedé allí parada, sintiendo como si fuera una extraña, observando la destrucción de mi propia vida. 40 años de matrimonio, de construir algo juntos, de criar a nuestro hijo, de planear un futuro. Todo se desmoronaba en cuestión de minutos. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar del colapso que esperaba, en lugar de las lágrimas o los gritos, sentí una calma fría instalarse en mi pecho. Era como si una parte de mí se hubiera desconectado, observando la escena desde afuera. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Tienes razón, Paola, dije con una voz sorprendentemente serena. Él merece tener lo que quiere. Tanto Roberto como Paola parecieron desconcertados por mi respuesta. Claramente esperaban lágrimas, súplicas, tal vez una escena dramática. Así que, continué, manteniendo esa extraña calma. Espero que disfrutes mucho de él, querida. Paola frunció el ceño, como si no estuviera segura de si había ganado o perdido algo. Me agaché para recoger los pedazos más grandes del vaso roto, sintiendo sus miradas clavadas en mí. Cuando me incorporé, los miré a ambos una última vez. Nos vemos en casa, Roberto, dije simplemente, y salí de la oficina con la cabeza en alto. Pero mientras caminaba por ese pasillo que conocía de memoria, mientras bajaba las escaleras que había subido miles de veces, algo dentro de mí ya estaba cambiando. No era solo dolor lo que sentía, era algo más frío, más calculado. Si querían jugar, tendríamos que ver quién jugaba mejor. Esa noche Roberto llegó a casa como si nada hubiera pasado. Lo escuché abrir la puerta principal a las 11 de la noche. Sus pasos familiares en el pasillo de mármol que habíamos elegido juntos hace 15 años cuando remodelamos la casa. Me quedé en la cama, fingiendo dormir, mientras él se duchaba y se acostaba a mi lado como había hecho durante 4 décadas. La diferencia era que ahora sabía exactamente dónde había estado y qué había estado haciendo. Durante 3 días mantuve la fachada. Preparé el desayuno, pregunté por su día, sonreí cuando me contó mentiras sobre reuniones tardías y clientes difíciles. Cada mentira era como una puñalada, pero las coleccioné todas, guardándolas cuidadosamente en mi memoria.
El viernes por la mañana, mientras Roberto se duchaba, tomé una decisión. Me vestí con mi mejor traje sastre azul marino, el que usaba para las reuniones importantes de la empresa, y conduje hasta el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Había investigado durante las noches anteriores, cuando Roberto creía que estaba viendo sus programas de televisión. La recepcionista me hizo esperar 20 minutos en una sala elegante con vista a la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotos de abogados estrechando manos con políticos y empresarios importantes. Era exactamente el tipo de lugar que necesitaba. «Señora Magdalena Vázquez», dijo una voz detrás de mí. Me volví para ver a un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con cabello plateado y ojos astutos. «Soy el licenciado Fernando Martínez. ¿En qué puedo ayudarla?» Nos sentamos en su oficina, una habitación imponente con estanterías llenas de libros legales del piso al techo. Él se acomodó detrás de un escritorio de caoba maciza mientras yo tomaba asiento en una silla de cuero. «Quiero divorciarme de mi esposo», dije sin preámbulos. El licenciado Martínez asintió tomando una libreta. «¿Puede contarme los motivos?» Le relaté lo que había visto en la oficina, cada detalle doloroso. Él tomaba notas sin juzgar, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar fechas y circunstancias. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó. «40 años el próximo mes. ¿Tienen bienes en común? La empresa, la casa, varias propiedades, cuentas de inversión». Hice una pausa. «Todo está a nombre de ambos. Construimos todo juntos». El licenciado se reclinó en su silla, estudiándome. «Señora Vázquez, con 40 años de matrimonio y bienes significativos en común, este será un proceso complejo. Su esposo probablemente contratará a sus propios abogados. ¿Está preparada para eso?» «Licenciado Martínez», dije, mirándolo directamente a los ojos, «he pasado 4 décadas construyendo esa empresa lado a lado con mi esposo. Conozco cada contrato, cada decisión, cada inversión. Sé exactamente cuánto vale todo lo que tenemos, y estoy más que preparada para luchar por lo que me corresponde». Algo en mi tono debe haberle transmitido mi determinación porque sonrió ligeramente. «Excelente. Necesitaré que reúna todos los documentos financieros que pueda. Estados de cuenta bancarios, documentos de propiedades, contratos de la empresa, pólizas de seguros. También sería útil si pudiera documentar el affair». «¿Documentar?» «Fotos, mensajes de texto, correos electrónicos, testimonios de testigos. Cualquier evidencia que pruebe la infidelidad». Asentí. «¿Cuánto tiempo tomará esto?» «Depende de qué tan dispuesto esté su esposo a cooperar. Si decide pelear, podríamos estar hablando de meses, incluso años». «No me importa cuánto tiempo tome», respondí. «Quiero hacer esto bien». Esa tarde regresé a casa y comencé mi investigación. Roberto había salido a una reunión de negocios, así que tenía la casa para mí sola. Fui directamente a su estudio. Roberto siempre había sido meticuloso con los registros. Sus archivadores estaban organizados alfabéticamente, sus documentos en carpetas etiquetadas con precisión. Empecé a fotografiar todo con mi teléfono: estados de cuenta, contratos, documentos de inversiones. Fue cuando estaba revisando los extractos bancarios de los últimos 6 meses que encontré algo que me heló la sangre. Transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. $500 cada semana durante los últimos 4 meses. $2,000 al mes que salían de nuestra cuenta personal y se dirigían a una cuenta a nombre de Paola Herrera. Mi nuera estaba recibiendo dinero de mi esposo. Seguí buscando y encontré más evidencias. Cargos en restaurantes caros los días que Roberto decía estar trabajando tarde. Pagos a una joyería boutique por un brazalete de diamantes que nunca había visto. Un cargo de $2,500 en un hotel de lujo el mes pasado. Mi esposo no solo me estaba engañando, estaba gastando nuestro dinero en su amante. El sonido de la puerta principal me sobresaltó. Roberto había llegado. Rápidamente guardé todos los documentos en su lugar y salí del estudio, haciendo ruido en la cocina para que supiera dónde estaba. «Hola, querida», dijo, apareciéndose en la cocina con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «¿Cómo estuvo tu día?
Tranquilo, respondí, cortando vegetales para la cena. ¿Y el tuyo? Reuniones todo el día, ya sabes cómo es. Se acercó y me besó en la mejilla. Su colonia era diferente, más dulce. Probablemente el perfume de Paola. Roberto, dije casualmente, sin levantar la vista de las zanahorias que estaba cortando. El domingo tenemos la cena familiar. ¿Vendrán Daniel y Paola? Sí, por supuesto, como siempre. Me pregunté si se daba cuenta de la ironía. Iba a cenar con su amante mientras su hijo se sentaba al lado, sin saber nada. Perfecto, dije con una sonrisa. Será una cena muy interesante. Durante la cena, Roberto me contó sobre su día con tanto detalle que sonaba ensayado. Mencionó reuniones con clientes que sabía que no existían, problemas en la oficina que requerían su atención personal. Cada mentira se añadía a la lista que estaba compilando mentalmente. ¿Sabes qué?, dijo de repente dejando su tenedor. He estado pensando que tal vez deberíamos tomar unas vacaciones, solos tú y yo. Ha pasado mucho tiempo. Lo miré, sorprendida por su aparente sinceridad. Por un momento, solo por un momento, me pregunté si había malinterpretado lo que había visto. Sí, tal vez. Pero entonces recordé la cuenta bancaria. Los $2,000 mensuales. La forma en que Paola me había llamado anciana. Me parece una idea maravillosa, dije suavemente. ¿Cuándo estabas pensando ir? Tal vez el próximo mes. Podríamos ir a Europa, como habíamos planeado para nuestro aniversario. Nuestro aniversario de 40 años estaba a solo 3 semanas. ¿En serio planeaba llevarse a Paola de vacaciones con el dinero que íbamos a gastar en celebrar nuestro matrimonio? Sí, repetí, manteniendo mi voz calmada. Sería perfecto. Esa noche, cuando Roberto se durmió, salí sigilosamente de la cama y fui al estudio. Encendí la computadora y accedí a nuestro banco en línea. Durante 1 hora, imprimí todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses, todas las transferencias sospechosas, todos los gastos extraños. Luego, abrí el correo electrónico de Roberto. Conocía su contraseña porque siempre había confiado en mí completamente. Qué irónico. No tuve que buscar mucho. Allí estaban, docenas de mensajes entre Roberto y Paola. Mensajes que me hicieron sentir náuseas. No solo confirmaban el affair, sino que revelaban la profundidad de su traición. No puedo esperar a que nos vayamos juntos el próximo mes, había escrito Paola 2 días atrás. Será nuestro primer viaje como pareja real. Magdalena no sospecha nada, había respondido Roberto. Piensa que vamos a celebrar nuestro aniversario. Es perfecta la cobertura. Leí mensaje tras mensaje, cada uno más devastador que el anterior. Planes para el futuro, risas sobre mi ignorancia, discusiones sobre cómo manejar el problema de Magdalena a largo plazo. Pero fue el último intercambio el que me dejó sin aliento. ¿Qué haremos con Daniel?, había preguntado Paola. No te preocupes por él, había respondido Roberto. Una vez que nos ocupemos de Magdalena, el resto será fácil. ¿Ocuparse de mí? ¿Qué significaba eso exactamente? Imprimí todos los mensajes, mis manos temblando mientras la impresora escupía página tras página de evidencia. Cuando terminé, tenía un folder grueso lleno de pruebas de su traición. Pero había algo más en esos mensajes, algo que sugería que sus planes iban mucho más allá de una simple aventura. Regresé a la cama, acostándome al lado del hombre que había amado durante 4 décadas, el hombre que ahora planeaba ocuparse de mí de alguna manera. Mi mente corría, tratando de entender qué tan profundo llegaba esto. Una cosa era segura, no era solo un romance, era algo mucho más peligroso, y yo necesitaba estar preparada para lo que vendría. El domingo llegó con una lluvia ligera que golpeaba las ventanas del comedor. Había preparado la mesa con nuestros mejores manteles y la vajilla de porcelana que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Todo tenía que parecer normal. Daniel llegó primero, como siempre, puntual y sonriente. Mi hijo de 32 años tenía los mismos ojos oscuros de su padre y mi misma tendencia a llegar temprano a todo. Me abrazó fuerte en la entrada. «Hueles a canela», dijo, aspirando profundamente. «¿Hiciste tu famoso postre de manzana?» «Por supuesto», respondí, acariciando su mejilla como hacía cuando era niño. «Sabes que es tu favorito».
Paola llegó 15 minutos después, elegante como siempre en un vestido negro que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y llevaba un brazalete de diamantes que reconocí inmediatamente de los estados de cuenta bancarios. El brazalete de $2.500 que Roberto había comprado con nuestro dinero. «Suegra querida», dijo Paola, besándome en ambas mejillas. Su perfume era el mismo que había olido en Roberto el viernes por la noche. «¡Qué mesa tan hermosa!». «Gracias, Paola», respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. «Ese brazalete es precioso. ¿Es nuevo?». Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido diversión. Sí, un regalo especial de alguien muy generoso. Daniel la miró con cariño. «La consiento demasiado», dijo, rodeándola con un brazo. «Pero se lo merece». Mi corazón se partió por mi hijo en ese momento. Él no tenía idea de lo que estaba pasando bajo sus narices. Roberto apareció en el comedor, recién duchado y vestido con la camisa azul que siempre le había gustado. Se acercó a saludar a Daniel con un abrazo paternal, luego se volvió hacia Paola. Los observé cuidadosamente mientras se saludaban. Un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo apropiado. Una mirada que se intercambiaron cuando pensaron que nadie estaba viendo. La forma en que los dedos de ella rozaron su mano cuando él le pasó la copa de vino. Mi esposo y mi nuera actuando como amantes delante de mi hijo. Durante la cena, la conversación fluyó como siempre. Daniel nos contó sobre su trabajo en la consultoría financiera. Paola mencionó una nueva clase de yoga que había comenzado. Roberto habló sobre la empresa, sobre nuevos contratos y oportunidades de expansión. Todo muy normal. Todo muy familiar. Todo completamente falso. «Papá», dijo Daniel mientras yo servía el postre. «Paola y yo hemos estado hablando sobre tener hijos. Creemos que ya es hora». Se me cayó la cuchara de servir. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el silencio que siguió. Roberto se había puesto completamente pálido. Paola mantenía una sonrisa forzada, pero pude ver la tensión en su mandíbula. «Eso es, maravilloso», logré decir, agachándome para recoger la cuchara. «Siempre he soñado con ser abuela». «A mí me parece que todavía son muy jóvenes», dijo Roberto de repente. Su voz sonaba estrangulada. «Tal vez deberían esperar un poco más. Asegurarse de que están completamente estables». Daniel frunció el ceño. «Papá, tengo 32 años. Paola tiene 28. No somos precisamente adolescentes. Es solo que...». Roberto miró a Paola con una expresión que no pude descifrar. «Hay muchas cosas que considerar. La economía, el futuro de la empresa». «Roberto», interrumpí suavemente, «creo que están en una excelente posición para formar una familia. Tienen una casa hermosa, trabajos estables». Hice una pausa, mirando directamente a Paola. «Y estoy segura de que Paola será una madre maravillosa. Es tan dedicada a la familia». Paola me devolvió la mirada, y por un momento vi algo peligroso en sus ojos. «Eres muy amable, Magdalena, aunque últimamente he estado pensando que tal vez necesito nuevos desafíos en mi vida». «¿Qué tipo de desafíos?», preguntó Daniel, tomando su mano. «Oh, ya sabes, tal vez viajar más, explorar nuevas oportunidades. A veces siento que me estoy perdiendo experiencias importantes». Roberto tosió violentamente, derramando vino sobre su camisa. Mientras Paola se levantaba para ayudarlo a limpiarse, noté la forma en que sus manos se rozaron durante el proceso. Después de la cena, Daniel se ofreció a ayudarme con los platos, mientras Roberto y Paola se quedaron en la sala hablando sobre trabajo. Podía escuchar sus voces bajas desde la cocina, demasiado íntimas para hacer una conversación sobre negocios. «Mamá», dijo Daniel mientras secaba un plato, «¿todo está bien entre tú y papá?». Mi corazón se aceleró. «¿Por qué preguntas?». «No sé. Parece tenso últimamente. ¿Y tú? Te ves diferente, cansada». Lo miré, mi hermoso hijo que se preocupaba por mí mientras su mundo estaba a punto de colapsar. «Solo han sido muchas cosas en el trabajo», mentí.
Ya sabes cómo es tu padre cuando está estresado. Daniel asintió, pero pude ver que no estaba completamente convencido. Cuando regresamos a la sala, encontramos a Roberto y Paola sentados en extremos opuestos del sofá, mirando sus teléfonos como si no hubieran estado susurrando conspiraciones segundos antes. Bueno, dijo Paola, poniéndose de pie, deberíamos irnos. Mañana tengo una cita temprano. ¿Una cita? ¿O una reunión con Roberto? Los acompañé a la puerta, abrazando a Daniel extra fuerte. Cuídate, mi amor, le susurré al oído. Cuando se fueron, Roberto y yo nos quedamos solos por primera vez en días. Él se dirigió inmediatamente a su estudio, alegando que tenía trabajo que terminar. Pero yo tenía otros planes. Esperé hasta estar segura de que estaba ocupado. Luego fui a la habitación de huéspedes donde había escondido mi laptop personal. Durante las últimas 2 semanas había estado haciendo mi propia investigación, y esta noche finalmente había encontrado lo que estaba buscando. Un investigador privado que el licenciado Martínez me había recomendado había estado siguiendo a Roberto y Paola. Las fotos que me envió por correo electrónico esa tarde eran devastadoras. Roberto y Paola entrando a un hotel de lujo el jueves por la tarde. Los dos saliendo de una joyería el viernes. Paola subiendo al auto de Roberto fuera de un spa caro el sábado por la mañana, el mismo día que Roberto me dijo que estaba jugando golf con sus amigos. Pero las fotos no eran lo más impactante. El investigador había logrado acceder a más registros financieros, y lo que había encontrado me dejó sin aliento. Durante los últimos 6 meses, Roberto había estado transfiriendo dinero no solo a la cuenta personal de Paola, sino también a una nueva cuenta bancaria que habían abierto juntos. Una cuenta que contenía casi $50,000 de nuestros ahorros familiares. Pero eso no era todo. Había documentos que mostraban que Roberto había estado consultando con abogados sobre transferir activos de la empresa, no para proteger nuestro matrimonio o nuestro futuro, sino para protegerse a sí mismo en caso de divorcio. Mi esposo estaba vaciando sistemáticamente nuestras cuentas y preparándose para dejarme sin nada. Sin embargo, lo que encontré a continuación me dejó realmente helada. Entre los documentos que el investigador había obtenido, había una serie de correos electrónicos entre Roberto y un contador especialista en planificación patrimonial. Necesito opciones para minimizar la exposición en caso de separación matrimonial, había escrito Roberto. Mi esposa está involucrada en la empresa, pero quiero proteger los activos principales. La respuesta del contador era aún más reveladora. Si pudiéramos establecer que su esposa es mentalmente incompetente o incapaz de manejar sus asuntos financieros, podríamos obtener una orden judicial para transferir la gestión de los activos a un tutor designado. ¿Incompetente? ¿Incapaz? Seguí leyendo, cada línea más perturbadora que la anterior. Hemos investigado las opciones, continuaba el contador. Con la documentación médica adecuada, testimonios de comportamiento errático y tal vez algunos episodios públicos de confusión o deterioro mental, podríamos construir un caso convincente. Roberto había respondido. ¿Qué tipo de documentación médica? Informes psiquiátricos que sugieran demencia temprana, problemas de memoria, incapacidad para tomar decisiones racionales. Tendríamos que ser cuidadosos, pero con los médicos correctos y suficiente evidencia anecdótica. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo planeaban robar mis bienes, planeaban hacerme declarar mentalmente incompetente para justificarlo. Ahora entendía el comentario de Roberto en los mensajes con Paola sobre ocuparse del problema de Magdalena. No se trataba solo de divorcio. Se trataba de destruir mi credibilidad, mi autonomía, mi propia identidad. Querían que el mundo creyera que había perdido la cabeza. Imprimí todos los documentos con manos temblorosas. Cada página era evidencia de una conspiración que iba mucho más allá de una simple aventura extramarital. Era un plan calculado para robarme todo lo que había construido durante 4 décadas. Cuando terminé, tenía un archivo de más de 100 páginas de evidencia. Fotografías, extractos bancarios, correos electrónicos, documentos legales. Todo meticulosamente organizado y fechado. Roberto pensaba que me conocía. Pensaba que era una esposa sumisa que aceptaría cualquier cosa que él decidiera,
Pensaba que podía manipularme y controlarme como había estado haciendo durante meses. Pero había cometido un error fatal. Me había subestimado completamente. Mientras guardaba todos los documentos en una caja fuerte que había instalado secretamente en el ático, sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de felicidad, era algo mucho más frío. Roberto y Paola habían jugado sucio. Ahora era mi turno. El lunes por la mañana llegué a la oficina del licenciado Martínez con 3 carpetas llenas de evidencia. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Había llamado el domingo por la noche para programar una reunión de emergencia. «Señora Vázquez», dijo el licenciado, levantándose de su escritorio cuando entré. «Se ve, decidida». «Licenciado Martínez», respondí, colocando las carpetas sobre su escritorio. «Necesita ver esto inmediatamente». Durante las siguientes 2 horas, repasamos cada documento, cada fotografía, cada transferencia bancaria. Vi cómo la expresión del licenciado cambiaba gradualmente de profesional a sorprendida, y finalmente a algo que parecía indignación. «Esto es extraordinario», murmuró, revisando los correos electrónicos sobre mi supuesta incompetencia mental. «No solo tenemos evidencia de adulterio y malversación de fondos, sino de una conspiración deliberada para defraudarla». «¿Qué tan sólido es el caso?», pregunté. «Sólido como una roca. Con esta evidencia, no solo podemos proteger sus activos, sino que podríamos procesar criminalmente por fraude financiero». Hizo una pausa estudiándome. «¿Está segura de que quiere llegar tan lejos?» «Licenciado», dije con voz firme. «Mi esposo planeaba hacerme declarar mentalmente incompetente para robarme todo lo que he construido. Mi nuera está participando activamente en destruir a mi hijo. ¿Usted qué haría?». Sonrió de una manera que me dio escalofríos. «Exactamente lo que está haciendo usted. Desarrollamos una estrategia. Primero, aseguraríamos todos los activos antes de que Roberto pudiera transferir más dinero. Segundo, confrontaríamos a Roberto con la evidencia, pero no inmediatamente. Primero, necesitábamos tender algunas trampas. Su esposo y la señora Paola claramente se sienten seguros», explicó el licenciado. «Creen que usted no sabe nada. Podemos usar esa confianza en su contra». Esa misma tarde implementamos el primer paso del plan. El licenciado tenía contactos en el banco donde Roberto y Paola habían abierto su cuenta secreta. Con las órdenes judiciales apropiadas, pudimos congelar la cuenta inmediatamente. También pusimos alertas en todas nuestras cuentas conjuntas. Cualquier transferencia de más de $1,000 requeriría mi autorización personal. Pero el golpe maestro fue diferente. El licenciado tenía un amigo que trabajaba en investigaciones financieras para casos de divorcio. Esa persona accedió a ayudarnos con algo que Roberto nunca vería venir. El martes por la tarde, Roberto llegó a casa más tarde de lo usual. Parecía agitado, nervioso. Durante la cena apenas habló, empujando la comida por su plato sin realmente comer. «¿Todo bien en la oficina?», pregunté inocentemente. «Sí, solo. Algunos problemas con el banco. Nada importante». Por supuesto. Probablemente había descubierto que la cuenta secreta estaba congelada. «¿Necesitas ayuda con algo? Ya sabes que siempre he sido buena con los números». Me miró rápidamente, algo parecido al pánico cruzando por sus ojos. «No, no. Es solo un malentendido. Se resolverá pronto». Esa noche, Roberto hizo múltiples llamadas telefónicas desde su estudio. Pude escuchar su voz elevándose ocasionalmente, frustrado. Probablemente hablando con Paola, tratando de entender qué había salido mal. El miércoles las cosas se pusieron más interesantes. Roberto salió temprano de la casa, alegando una reunión importante. Pero gracias al investigador privado, sabía exactamente dónde iba: al bufete de abogados que había estado consultando sobre transferir activos. Mientras él estaba fuera, ejecuté la siguiente parte del plan. Llamé a Daniel al trabajo. «Alitos, mi amor», dije tratando de sonar casual. «¿Podrías venir a cenar esta noche? Solo nosotros 3. Tu padre y yo tenemos algunas noticias que compartir». «¿Noticias buenas?», preguntó sonando esperanzado. «Ya verás», respondí. «Pero ven solo.
Dile a Paola que es una cena familiar, solo para nosotros. Esa tarde también hice otra llamada importante. A la hermana de Paola, una mujer llamada Carmen, que vivía en otra ciudad. Había encontrado su número en los registros telefónicos de Roberto. Aparentemente, él había estado en contacto con ella también. Carmen, dije cuando contestó, soy Magdalena, la suegra de Paola. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Hubo una pausa larga. Señora Magdalena, yo. No creo que deba hablar con usted. Carmen, sé que Roberto te ha estado dando dinero. $5,000 el mes pasado, para ser exacta. Silencio completo. También sé que Paola te pidió que mintieras si alguien preguntaba sobre sus actividades recientes. Pero necesitas saber que lo que está haciendo tu hermana va a destruir a una familia inocente. Yo no quería involucrarme, susurró Carmen finalmente. Paola me dijo que era complicado, que usted no entendería. ¿Qué más te dijo? Carmen empezó a llorar. Me dijo que Roberto iba a dejarte, que tú ya eras demasiado vieja para él, que iban a casarse una vez que se resolviera el divorcio. Me pidió que dijera que ella había estado conmigo los fines de semana si alguien preguntaba. ¿Y el dinero que Roberto te dio? Dijo que era para ayudarme con los gastos médicos de mi madre, pero también me pidió que guardara algunas joyas para ella, joyas caras. Dijo que era temporal, hasta que las cosas se calmaran. Mi corazón latía rápidamente. Carmen, ¿estarías dispuesta a testificar sobre esto si fuera necesario? Otra pausa larga. Señora Magdalena, yo no quería lastimar a nadie, solo necesitaba el dinero para mi madre. Lo entiendo, Carmen, pero tu hermana está destruyendo la vida de mi hijo. Él no sabe nada de esto. ¿En serio no sabe? Su voz se quebró. Paola me dijo que él también estaba de acuerdo, que querían el divorcio para estar con otras personas. No, Carmen, mi hijo está planeando tener hijos con Paola. Está completamente enamorado de ella. El llanto se intensificó. Dios mío, ¿qué he hecho? Esa noche, Daniel llegó a las 7 en punto, como siempre. Roberto había regresado una hora antes, visiblemente frustrado de su reunión con los abogados. Probablemente habían descubierto que ya no podrían acceder a los activos tan fácilmente como habían planeado. Durante la cena, Roberto estaba inquieto, mirando constantemente su teléfono, probablemente esperando noticias de Paola sobre sus próximos pasos. Bueno, dijo Daniel finalmente. ¿Cuáles son las noticias que querían compartir? Roberto y yo nos miramos. Pude ver la confusión en sus ojos. Él no tenía idea de qué noticias estaba hablando Daniel. Daniel, comencé suavemente, tu padre y yo hemos estado pasando por algunos desafíos últimamente. Roberto se enderezó en su silla, alerta. Y creemos que es importante que sepas que pase lo que pase, siempre te amaremos y estaremos aquí para ti. Mamá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Miré directamente a Roberto. Tu padre tiene algunas cosas que contarte. Roberto palideció. Magdalena, tal vez no es el momento. Oh, creo que es exactamente el momento, dije con voz firme. Daniel merece saber la verdad sobre lo que ha estado pasando en su familia. Daniel nos miró a ambos, la preocupación clara en su rostro. ¿Alguien va a decirme qué está pasando? Roberto se aclaró la garganta, mirándome con una expresión que mezclaba súplica y advertencia. Daniel, tu madre y yo hemos tenido algunas diferencias últimamente. ¿Diferencias sobre qué? Sobre el futuro, continué yo. Sobre la honestidad, sobre lo que significa realmente la familia. En ese momento, el teléfono de Roberto sonó. Miró la pantalla y vi cómo se tensaba. Era Paola. ¿No vas a contestar? Pregunté dulcemente. Tal vez sea importante. Roberto miró el teléfono, luego a Daniel, luego a mí. ¿Puedo llamar después? No, por favor, insistí. Contesta. Estoy segura de que Paola querrá saber cómo está yendo nuestra conversación familiar. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué Paola querría saber sobre su conversación? Roberto no contestó el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo ponía en silencio. «Papá», dijo Daniel, su voz volviéndose más seria. «¿Qué está pasando realmente aquí?» Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento.
Daniel, dije suavemente, necesitas saber que tu esposa y tu padre han estado teniendo una aventura durante los últimos 6 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se quedó completamente inmóvil, procesando mis palabras. Su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y finalmente una comprensión horrible. ¿Qué?, susurró. Roberto se puso de pie bruscamente. Magdalena, basta. No hagas esto. No, Roberto, dije, permaneciendo sentada y calmada. Ya no voy a proteger tus mentiras. Daniel se volvió hacia su padre, sus ojos llenos de una mezcla de horror y súplica. Papá, dile que está mintiendo. Roberto no pudo sostener la mirada de su hijo, y en ese momento Daniel supo que era verdad. El silencio en el comedor era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Daniel seguía mirando a su padre, esperando una negación que nunca llegó. Papá, repitió Daniel, su voz apenas un susurro. Dime que no es verdad. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que había visto 1000 veces cuando estaba bajo presión. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había escape. Daniel, las cosas son complicadas entre los adultos. ¡No! Daniel golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. No me vengas con esa mierda. ¿Estás durmiendo con mi esposa o no? Nunca había escuchado a mi hijo maldecir de esa manera. La ira en su voz me partió el corazón, pero sabía que era necesario. Había vivido en mentiras durante demasiado tiempo. Roberto miró hacia la ventana, incapaz de enfrentar a su hijo. No era algo que planificáramos, simplemente pasó. Daniel se levantó de la silla tan bruscamente que se volcó hacia atrás. ¿Simplemente pasó? ¿Mi esposa simplemente se tropezó y cayó sobre tu verga? Daniel, intenté intervenir. No, mamá, déjame procesar esto. Se volvió hacia Roberto, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. ¿Cuánto tiempo? Roberto no respondió. Respóndeme, gritó Daniel. ¿Cuánto tiempo has estado follándote a mi esposa? 6 meses, murmuré yo cuando quedó claro que Roberto no iba a contestar. Daniel se volvió hacia mí, su expresión cambiando a algo que me asustó. ¿Tú sabías? ¿Cuánto tiempo has sabido esto? 2 semanas, admití. Los vi en la oficina. ¿Y no me dijiste nada? Su voz se quebró. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque necesitaba estar segura, porque necesitaba protegerte. ¿Protegerme? Se rió amargamente. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? He estado viviendo una mentira. En ese momento, el teléfono de Roberto sonó otra vez. Era Paola nuevamente. Esta vez Roberto cometió el error de contestar. «¿Hola?», dijo, su voz tensa. Pude escuchar la voz aguda de Paola a través del teléfono, aunque no podía distinguir las palabras. Roberto caminó hacia la sala, tratando de alejar la conversación de nosotros. Daniel lo siguió. «No te atrevas a irte mientras te estoy hablando», le gritó a su padre. Roberto se volvió, el teléfono aún en su oreja. «Paola, tengo que colgar. Después hablamos». ¿Después hablamos? Daniel se acercó más a su padre. ¿Vas a seguir viéndola? ¿Después de esto? Roberto colgó el teléfono y lo metió en su bolsillo. Daniel, necesitas calmarte. ¿Calmarme? ¿Calmarme? Daniel se rió de una manera que me heló la sangre. Mi padre se está cogiendo a mi esposa y me dices que me calme. No hables así, dijo Roberto débilmente. ¿Cómo debería hablar? ¿Debería felicitarte? ¿Preguntarte si es buena en la cama? Es mi esposa, papá. Mi esposa. Fue entonces cuando Roberto hizo algo que nunca olvidaré. Levantó la mano como si fuera a golpear a Daniel. «Basta ya», gritó. Daniel se quedó inmóvil, mirando la mano levantada de su padre. Luego, lentamente, una sonrisa fría se extendió por su rostro. «Hazlo», dijo en voz baja. «Pégame. Será perfecto. El hombre que se folla a la esposa de su hijo, golpeándolo cuando se enoja por eso». Roberto bajó la mano lentamente, como si recién se diera cuenta de lo que había estado a punto de hacer. «Daniel, yo nunca». «¿Nunca qué? ¿Nunca planeaste que pasara?
¿Nunca pensaste en cómo me afectaría? ¿Nunca consideraste que tal vez, solo tal vez, esto me destruiría completamente? El teléfono de Roberto sonó una tercera vez. Esta vez, Daniel fue más rápido. Arrancó el teléfono de las manos de su padre y contestó. «¿Hola, Paola?», dijo con voz peligrosamente calmada. Pude escuchar el chillido de sorpresa de Paola del otro lado de la línea. «¿Daniel? ¿Por qué tienes el teléfono de Roberto?» «Porque estoy aquí, con mi padre y mi madre, hablando sobre vosotros dos. ¿Quieres venir? Podríamos hacer una bonita reunión familiar». Silencio del otro lado. «Paola, ¿sigues ahí? ¿O te quedaste sin palabras? Porque normalmente no te falta qué decir cuando me mientes a la cara todos los días». «Daniel, puedo explicar». «¿Explicar qué? ¿Cómo mi esposa decidió que mi padre era mejor opción que yo? ¿Cómo habéis estado riéndos de mí durante 6 meses mientras yo como un idiota hablaba de tener hijos contigo?» Pude escuchar a Paola empezar a llorar del otro lado del teléfono. «Por favor, Daniel, no es lo que piensas». «No es lo que pienso. Paola, ¿estás o no estás durmiendo con mi padre?» Un silencio largo. Luego, en voz muy baja. «Sí». Daniel cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Aunque ya sabía la respuesta, escucharla admitirlo lo hizo real de una manera diferente. «¿Lo amas?», preguntó, su voz quebrada. Otra pausa. «Daniel, respóndeme, ¿amas a mi padre?» «Sí», susurró Paola. Daniel colgó el teléfono y se lo tiró a Roberto. El teléfono rebotó en su pecho y cayó al suelo. «Felicidades», dijo Daniel. «Ella te ama. Espero que sean muy felices juntos». Se dirigió hacia la puerta. «Daniel, espera», lo llamé. Se detuvo sin volverse. «¿Qué, mamá?» «Hay más cosas que necesitas saber». Se volvió lentamente. «¿Más? ¿Qué más puede haber?» Fui a buscar una de las carpetas que había preparado, la que contenía los extractos bancarios y los correos electrónicos sobre el plan para hacerme declarar mentalmente incompetente. «Tu padre y Paola no solo están teniendo una aventura», dije, entregándole la carpeta. «Han estado robando dinero de nuestras cuentas familiares y estaban planeando hacerme declarar mentalmente incompetente para quedarse con todo». Daniel abrió la carpeta y empezó a leer. Vi cómo su rostro se ponía cada vez más pálido con cada página. $50,000, murmuró. Transfirieron $50,000 a una cuenta secreta. «Sigue leyendo», le dije suavemente. Cuando llegó a los correos electrónicos sobre mi supuesta incompetencia mental, se quedó completamente inmóvil. «Querían que te declararan loca», susurró, «para robarte todo». «Sí». Daniel se volvió hacia Roberto con una expresión que nunca había visto en él. Era furia pura, pero también algo más frío, algo implacable. «¿Ibas a robar a mamá?». Su voz era peligrosamente calmada. «¿Ibas a hacerla declarar loca para quedarte con su dinero?». Roberto había estado retrocediendo lentamente hacia la pared. «Daniel, puedo explicarlo». «No hay explicación», gritó Daniel. «No hay justificación para esto. Es robo, es abuso de ancianos, es...». Se detuvo, procesando algo más. «Espera», dijo lentamente. «Si estabais planeando esto, entonces, ¿qué iba a pasar conmigo? ¿Cuál era el plan para mí?». Roberto no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en su cara. «Y vais a deshaceros de mí también», susurró Daniel. «Una vez que mamá estuviera fuera del camino, encontrarían una manera de quitarme a mí también». «Daniel, no. ¡Cállate!». Daniel tiró la carpeta al suelo, las páginas esparcidas por toda la sala. «No digas ni una palabra más». Se volvió hacia mí. «Mamá, ¿qué vas a hacer?». «Ya he hecho mucho», respondí calmadamente. «Sus cuentas secretas están congeladas. Mis abogados tienen toda la evidencia. Y mañana por la mañana, tu padre va a recibir los papeles de divorcio». Daniel asintió lentamente. «Bien, bien». Miró a Roberto una última vez. «Espero que haya valido la pena, papá. Espero que Paola valga la pena perder a tu esposa y a tu hijo». «Daniel, por favor». «No», dijo Daniel, dirigiéndose hacia la puerta otra vez.
No hay perdón para esto. No hay vuelta atrás. Se detuvo en el umbral y se volvió una última vez. Y para que sepas, voy a divorciarme de Paola mañana mismo. Puede quedarse contigo, pero no va a quedarse con ni un centavo de mi dinero. Cuando Daniel se fue, Roberto y yo nos quedamos solos en la sala, rodeados de papeles esparcidos y de los restos de 40 años de matrimonio. Magdalena, dijo Roberto finalmente, su voz apenas audible. Podemos arreglar esto. Lo miré. Este hombre que había compartido mi cama durante 4 décadas, que había sido padre de mi hijo, que había construido un imperio conmigo. Este hombre que había planeado robarme y hacerme declarar loca. No, Roberto, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ya no hay nada que arreglar. Esa noche, Roberto durmió en el sofá de su estudio. Yo me quedé despierta, mirando al techo, sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida, y esta vez sería completamente mía. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina, en el piso superior del edificio que antes compartía con Roberto. La vista era espectacular. Toda la ciudad se extendía ante mí como un recordatorio diario de lo que había logrado. La empresa ahora era completamente mía. El proceso de divorcio había sido más fácil de lo que esperaba. Con toda la evidencia que había recopilado, Roberto no tuvo más opción que aceptar mis términos. Yo me quedé con la empresa, la casa principal, y 70% de nuestros activos. Él conservó algunas propiedades menores y una cantidad suficiente para vivir cómodamente, pero no lujosamente. Paola había desaparecido de nuestras vidas tan rápidamente como había entrado. El divorcio de Daniel había sido finalizado en tiempo récord. Ella no había luchado por nada, probablemente porque sabía que no tenía terreno legal sobre el cual sostenerse. La última vez que supe de ella, se había mudado a otra ciudad con un hombre mayor que Roberto. Aparentemente, había encontrado a alguien con más dinero. Algunas cosas nunca cambian. Daniel había pasado por un periodo difícil después de todo esto. Durante un mes apenas me habló, procesando no solo la traición de su esposa, sino también la de su padre. Pero lentamente, habíamos reconstruido nuestra relación. De hecho, ahora era más fuerte que nunca. Tocaron a la puerta de mi oficina. «Adelante», dije. Daniel entró con una sonrisa genuina, algo que no había visto en su cara durante años de matrimonio con Paola. Llevaba puesto un traje nuevo y se veía más relajado de lo que lo había visto en mucho tiempo. «Hola, mamá», dijo, besándome en la mejilla. «¿Cómo va el primer día como presidenta ejecutiva oficial?» Me reí. Aunque la empresa había sido técnicamente mía durante meses, habíamos hecho el cambio oficial esa semana. Ahora Daniel era vicepresidente y trabajábamos juntos de una manera que nunca había sido posible cuando Roberto estaba en el medio. «Bastante bien», respondí. «Los contratos de Johnson están listos para firma y el proyecto de Miami va adelantado». Daniel se sentó en la silla frente a mi escritorio. «Hablando de Miami, tengo noticias». «¿Buenas noticias?» «Las mejores. Cerramos el trato. $500,000 en ganancia neta». Sonreí. En los 6 meses desde que había tomado control completo de la empresa, los beneficios habían aumentado 40%. Resulta que Roberto no era tan indispensable como creía. «Hay algo más», dijo Daniel, su expresión volviéndose un poco tímida. «¿Qué?» «Conocí a alguien». Mi corazón se llenó de alegría. Daniel se merecía encontrar el amor real después de lo que había pasado con Paola. «Cuéntame todo», dije, reclinándome en mi silla. «Se llama Sofía. Es arquitecta. La conocí en la conferencia de construcción sustentable el mes pasado». Su cara se iluminó de una manera que me recordó al niño que había sido. Es inteligente, divertida y honesta. Completamente honesta. ¿Cuándo la voy a conocer? ¿Qué te parece el domingo? Podríamos cenar en casa. Me encantaría. Después de que Daniel se fue, me quedé sola en mi oficina, reflexionando sobre qué tan diferente era mi vida ahora. Durante 40 años había sido la esposa de Roberto, definida en gran parte por su éxito y sus decisiones. Ahora era simplemente Magdalena,
y descubrí que me gustaba mucho más esa versión de mí misma. Mi asistente, una mujer joven y eficiente llamada Carmen, entró con una pila de documentos. «Señora Vázquez», dijo, «llegó esto para usted». Era una carta entregada por mensajero. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Roberto. Carmen se retiró y yo abrí la carta lentamente. La había estado esperando durante semanas. «Magdalena», comenzaba, «sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero me estoy quedando sin dinero. El apartamento que alquilé es caro, y sin los ingresos de la empresa no puedo mantener mi estilo de vida actual. Sé que fui un idiota, pero después de 40 años juntos, espero que puedas encontrar algo de compasión en tu corazón. No te pido que me perdones, solo que me ayudes económicamente hasta que pueda ponerme de pie otra vez. Paola me dejó el mes pasado por alguien más joven y más rico. Me doy cuenta ahora de que tú eras la única que realmente me amaba. Roberto». Leí la carta 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la metí en el cajón de mi escritorio. No iba a responder. Roberto había hecho su elección cuando decidió traicionarme. Había elegido a Paola sobre mí, había elegido el dinero sobre la familia, había elegido la mentira sobre la verdad. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Yo había aprendido algo importante durante esos meses difíciles. No le debía nada a nadie simplemente porque habíamos compartido un pasado. La lealtad se ganaba todos los días, y Roberto había dejado de ganarse la mía hace mucho tiempo. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Elena, que vivía en España. «Magdalena», dijo con su voz cálida. «¿Cómo estás, querida?» «Bien, Elena, muy bien. He estado pensando en visitarte. Ha pasado demasiado tiempo desde que nos vimos. Me encantaría. Ahora tengo una casa de huéspedes completamente renovada. Podrías quedarte todo el tiempo que quieras. Habíamos hablado por teléfono regularmente desde el divorcio, pero no había tenido la oportunidad de visitarme aún». «¿Cómo está Daniel?» «Mejor, mucho mejor. Conoció a una mujer maravillosa». «¿Y Roberto?» Hice una pausa. «Roberto ya no es mi problema». Elena se rió. «Me alegra escuchar eso. Durante años me preocupé de que nunca te dieras cuenta de cuánto te controlaba. ¿Era tan obvio? Para todos menos para ti, querida. Pero eso ya no importa. Lo importante es que ahora eres libre». Libre. Esa palabra resonó en mi mente después de colgar el teléfono. Esa tarde, mientras conducía a casa, pasé por el apartamento donde Roberto vivía ahora. No había planeado hacerlo. Simplemente tomé una ruta diferente y me encontré allí. Su auto estaba en el estacionamiento, un sedán usado que había comprado para reemplazar el Mercedes que había tenido que vender. Pude verlo a través de la ventana de su apartamento en el segundo piso, sentado solo en una mesa pequeña, comiendo lo que parecía comida para llevar. Se veía mayor, más pequeño de alguna manera. Sus hombros estaban encorvados y su cabello había encanecido completamente. Por un momento, solo por un momento, sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero luego recordé el plan para hacerme declarar mentalmente incompetente. Recordé las transferencias secretas de dinero. Recordé la frialdad en los ojos de Paola cuando me llamó anciana. La lástima se desvaneció. Seguí conduciendo hacia mi casa, la casa que ahora era completamente mía. Había renovado casi todas las habitaciones, eliminando cualquier rastro de Roberto y creando espacios que reflejaran mi propio gusto. Era más luminosa ahora, más abierta, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Esa noche preparé mi cena favorita, algo que Roberto nunca había disfrutado. Encendí velas, puse música suave y comí lentamente, saboreando cada bocado. Después de la cena, me senté en mi estudio renovado con una copa de vino y abrí mi computadora. Tenía correos electrónicos de clientes potenciales, propuestas de nuevos proyectos, invitaciones a eventos de la industria. También tenía un correo electrónico de una organización local que ayudaba a mujeres mayores que habían pasado por divorcios difíciles. Me habían invitado a dar una charla sobre la reconstrucción de la vida después de los 60. La idea me intrigó. Durante meses,
Varias amigas me habían dicho que mi experiencia podría ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Mujeres que se sentían atrapadas en matrimonios tóxicos porque pensaban que era demasiado tarde para cambiar. Decidí aceptar la invitación. 2 semanas después, estaba parada frente a un grupo de 30 mujeres en un centro comunitario local. Sus edades variaban desde los 50 hasta los 70 años, y todas tenían la misma expresión en sus ojos, una mezcla de esperanza y miedo. Mi nombre es Magdalena, comencé, y hasta hace 8 meses creía que mi vida había terminado. Pensaba que a los 63 años era demasiado tarde para empezar de nuevo. Les conté mi historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendieran que había estado donde ellas estaban ahora. Les hablé sobre encontrar la fuerza para investigar, para planificar, para tomar control de mi propia vida. La parte más difícil, dije, no fue descubrir la traición, fue darme cuenta de que merecía algo mejor. Después de mi charla, varias mujeres se acercaron para hablar conmigo individualmente. Una mujer llamada Rosa, de 67 años, me apretó la mano fuertemente. Mi esposo me dice que soy demasiado vieja para trabajar, demasiado vieja para tomar mis propias decisiones, susurró. Pero escucharte me hace pensar que tal vez él está equivocado. Rosa, le dije mirándola directamente a los ojos, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de algo. No solo había reconstruido mi vida, había encontrado un propósito nuevo. Ayudar a otras mujeres a darse cuenta de su propio valor era algo que quería seguir haciendo. 1 año después del divorcio, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. La empresa prosperaba bajo mi liderazgo. Daniel había encontrado la felicidad con Sofía y estaban planeando casarse en la primavera. Yo había comenzado a dar charlas regularmente y había ayudado a docenas de mujeres a encontrar el coraje para cambiar sus circunstancias. Y Roberto había desaparecido de mi mundo tan completamente como si nunca hubiera existido. Había escuchado por conocidos mutuos que había tenido que declararse en bancarrota y mudarse a un apartamento aún más pequeño. Aparentemente, había intentado contactar a Daniel varias veces, pero mi hijo había sido firme en su decisión de no tener relación alguna con él. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa. Las decisiones tenían consecuencias, y Roberto estaba viviendo las suyas. En cuanto a mí, estaba viviendo las mías también. Y resultaron ser mucho mejores de lo que jamás había imaginado. Sentada en mi jardín renovado una tarde de domingo, con Sofía y Daniel riéndose en la cocina mientras preparaban la cena, me di cuenta de algo sorprendente. Era más feliz a los 64 años de lo que había sido en décadas. La traición de Roberto no había sido el final de mi historia. Había sido el comienzo de una nueva, mejor y completamente mía. Y eso, decidí, mientras el sol se ponía sobre mi jardín lleno de flores que había plantado yo misma. Era exactamente como debería ser.